Hay un mundo vasto y escondido en el que cada criatura parece un secreto bien guardado, como si la naturaleza hubiera encargado un cuadro detallado para cada animal. Y recién ahora empezamos a desvelar las primeras pinceladas. Es en este reino oculto donde viven seres con formas y habilidades que desafían todo lo que conocemos. Animales que, aunque reales, parecen más salidos de un cuento fantástico que de un paisaje real. Pero existen y desafían nuestra comprensión de la vida en el planeta, presentándonos las maravillas de un ecosistema tan diverso como misterioso. Imaginemos por un momento que cada país guarda en su fauna un tesoro escondido, y que estas criaturas son como joyas exóticas, reveladas solo a quienes se atreven a buscar curiosidades sobre los países. En ciertas partes del Amazonas, por ejemplo, los peces todavía son tan raros que la ciencia aún tiene que descifrar su papel exacto en el medio ambiente. En otros rincones del mundo existen criaturas tan adaptadas al entorno que parecen casi sobrenaturales, como un espejo en el que vemos el reflejo de la resistencia y el ingenio de la vida. Para cada uno de estos animales desconocidos, hay una historia lista para ser desvelada, una lección escondida en la piel, las garras o las escamas. La naturaleza se esconde en los detalles, y estos seres son, quizás, el ejemplo más directo de que todavía no entendemos del todo el planeta en el que vivimos. Cada nuevo descubrimiento es como una pieza de un rompecabezas que nos hace repensar lo que ya sabíamos. Y, al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para dudar de que existe un universo de vida que nos sorprenderá? Al entrar en este mundo, no se puede negar. El misterio se profundiza. A cada paso, la curiosidad se agudiza y la sensación de que apenas estamos arañando la superficie de un antiguo secreto nos invita a seguir adelante. Al igual que los antiguos exploradores, seguimos guiados por la promesa de lo maravilloso y el deseo de descubrir lo que se esconde. Y el próximo animal ciertamente va más allá de cualquier imaginación. En las profundidades de los mares, alrededor de las Islas Galápagos, un pez único nada de una manera intrigante, pareciendo casi caminar sobre el fondo del océano. El pez murciélago de labios rojos es más que una curiosidad de la naturaleza. Es una obra maestra de adaptación. Sus labios, de un rojo tan brillante que podrían pertenecer a una obra de arte, se convierten en la marca registrada de este habitante de las profundidades. Este pez nos recuerda que, en algunos rincones del planeta, la vida florece de formas tan inesperadas que parecen desafiar la lógica humana. ¿Pero por qué esos labios rojos? Para muchos, se trata de una cuestión de fascinación y misterio, algo que la ciencia todavía está intentando descifrar. El color vibrante de los labios probablemente sirva para atraer a sus presas, una estrategia peculiar y eficaz en un entorno donde el camuflaje lo es todo. En un universo submarino donde la luz apenas penetra, una señal tan vívida marca la diferencia. Esta curiosa estrategia nos lleva a reflexionar sobre cómo cada detalle del mundo natural está meticulosamente esculpido por la necesidad de supervivencia. Además de sus labios, el pez murciélago tiene una característica aún más sorprendente. Camina sobre el fondo marino utilizando sus aletas. Es casi como si prefiriera caminar a nadar, una peculiaridad que desafía la lógica de los patrones acuáticos. Al moverse de esta manera, muestra una habilidad única, una señal de que la evolución puede seguir caminos excéntricos, pero perfectamente funcionales, cuando la necesidad lo llama. Esta especie es un crudo recordatorio de que, en los rincones más profundos de la naturaleza, las reglas pueden reinventarse por completo. Con cada nueva información que se descubre sobre él, surge una sensación de asombro. ¿Quién podría haber imaginado que las frías aguas del mar podrían albergar criaturas tan inusuales, casi mágicas en su existencia? Y pensar que no es el único ser con características así. En otras partes del mundo,
criaturas igualmente exóticas guardan secretos que nos hacen preguntarnos hasta dónde llega la imaginación de la naturaleza. En las serenas aguas de los lagos mexicanos, una criatura inusual nada con una tranquilidad casi fascinante. El ajolote, el monstruo acuático que parece desafiar los límites de la vida. Este anfibio, de apariencia exótica y leve sonrisa permanente, guarda en su interior un secreto que ha fascinado a científicos y legos durante siglos. Al observar sus branquias externas y su expresión casi humana, sentimos que estamos ante una especie de leyenda viva, una curiosidad del país que pocos tienen el privilegio de ver en su hábitat natural. La historia del ajolote es tan mágica como su apariencia. Tiene una habilidad rara y poderosa: la regeneración. Si pierde un miembro, simplemente lo regenera, como si el tiempo siguiera una lógica diferente. Esta impresionante habilidad no pasa desapercibida y se estudia para descubrir misterios médicos que podrían revolucionar los tratamientos humanos. Imagínense, un animal que ofrece respuestas a problemas que la medicina lleva décadas buscando. Nos muestra que a veces lo imposible está más cerca de lo que imaginamos. Además, el ajolote nunca madura hasta llegar a la edad adulta como otros anfibios. Permanece en lo que llamamos estado larvario, una característica inusual que le permite conservar sus capacidades regenerativas durante toda la vida. Para los científicos, este detalle resulta fascinante y abre las puertas al estudio del envejecimiento y la eterna juventud. Es como si el ajolote fuera la personificación misma de un secreto de la naturaleza, escondido en aguas mexicanas para quienes se atrevan a descubrir estas curiosidades sobre los países. Este pequeño ingeniero de aguas profundas vive en comunidades bien organizadas, con una jerarquía social que impresiona incluso a los científicos más experimentados. Este comportamiento nos hace pensar en cómo cada ser, por inusual que parezca, tiene su papel vital. Lo que hace aún más fascinante a la rata topo desnuda es su inusual resistencia al cáncer. En un mundo donde esta enfermedad es una de las mayores amenazas para nosotros, este pequeño ser subterráneo parece inmune a ella, como si tuviera un escudo natural. Los científicos están investigando los misterios detrás de esta resistencia, buscando comprender cómo logra evitar un mal que afecta a tantas especies. Es como si fuera un guardián de secretos que ofreciera un rayo de esperanza para el futuro de la medicina. Al vivir bajo tierra, donde el oxígeno es escaso, la rata topo desnuda ha aprendido a prosperar con niveles muy bajos de oxígeno, algo que dejaría en problemas a cualquier otro mamífero. Representa el poder de la adaptación y nos enseña que el entorno, por hostil que parezca, se puede domesticar con paciencia y resistencia. Quizás al observar esta criatura aparentemente insignificante, podamos aprender algo sobre la importancia de adaptarnos a circunstancias adversas. Dentro de sus complejos sistemas de túneles, cada rata tiene un papel definido y sigue una organización impresionante, casi como una colmena. La vida comunitaria y la colaboración son las claves para la supervivencia, lo que nos recuerda que incluso en el reino animal, la unidad es esencial para afrontar los desafíos. Y, a medida que aprendemos más sobre ella, nos damos cuenta de que la rata topo desnuda no es única. Hay otros seres igualmente adaptados a los extremos, dispuestos a mostrarnos cuánto nos queda por aprender. En las heladas profundidades del Océano Pacífico vive una criatura con una apariencia tan peculiar que muchos lo consideran el animal más feo del mundo. El pez gota, con su rostro melancólico y un cuerpo que parece derretirse en el agua, se ha convertido en un ícono de Internet por su apariencia. Pero, como siempre, la naturaleza tiene razones que van más allá de la superficie. Este pez se adapta a profundidades extremas donde la presión es inmensa, y su aspecto gelatinoso es una de las claves de su supervivencia.
nos recuerda que a veces el valor de algo está oculto más allá de lo que el ojo puede ver. Con su piel suave y sin músculos duros, el pez globo evita ser aplastado por la alta presión de las profundidades. Su estructura es prácticamente líquida, lo que le permite flotar sin esfuerzo, ahorrando energía en un entorno donde los recursos son escasos. Es una lección clara de que, en determinados momentos, la flexibilidad es más ventajosa que la fuerza. En un mundo donde la presión nos golpea de muchas maneras, tal vez podamos aprender de ella a ser más livianos y más adaptables. Curiosamente, su apariencia cambia drásticamente cuando se le retira de su entorno natural. Fuera del agua, su cuerpo se desploma, asumiendo una forma que muchos consideran grotesca. Esto nos hace reflexionar sobre cómo ciertos seres, como algunas personas, solo revelan su verdadero potencial en el entorno adecuado. Sacado de su elemento, se convierte en algo completamente diferente, como un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un lugar donde podemos prosperar. Dropfish es más que su peculiar apariencia. Es un emblema de adaptación extrema, de una belleza funcional que pocos pueden ver. Y, al conocer su historia, nos damos cuenta de que hay otros seres, igualmente incomprendidos, que desafían nuestras nociones de belleza y nos invitan a explorar aún más lo que realmente significa adaptarse a lo desconocido. En medio de las vastas estepas de Asia Central, un antílope inusual llama la atención por su gran y peculiar hocico, el saiga. Con una apariencia que se destaca de todas las demás, lleva consigo una adaptación tan única como el recorrido de su vida. Esa nariz prominente no está ahí por casualidad, actúa como filtro de aire, calentándolo en invierno y enfriándolo en verano. Una ingeniosa estrategia para soportar las condiciones extremas de las estepas. La saiga es una verdadera superviviente y nos recuerda que la naturaleza moldea a cada criatura según el entorno en el que habita. A pesar de su increíble capacidad de adaptación, el saiga enfrenta una lucha constante por sobrevivir. En los últimos años, su población se ha reducido drásticamente debido a la caza ilegal y las enfermedades. Cada año, miles de saigas mueren, amenazando a una especie que alguna vez fue abundante. Este escenario es un doloroso recordatorio de las consecuencias de las acciones humanas sobre la fauna global. La saiga se ha convertido en un símbolo de fragilidad y resistencia, llamando la atención sobre la urgente necesidad de conservación y respeto del medio ambiente. Además de las amenazas humanas, el saiga también enfrenta desafíos impuestos por la naturaleza. El cambio climático trae sequías y veranos más duros, lo que dificulta aún más la supervivencia. Su característico hocico le ayuda a hacer frente a las fluctuaciones de temperatura, pero la adaptación por sí sola no es suficiente para resistir todos los impactos externos. Este antílope inusual nos enseña sobre la resiliencia, pero también sobre los límites de la adaptación ante cambios tan abruptos e impredecibles. Al conocer la historia de la saiga, nos llevamos a reflexionar sobre el delicado equilibrio que sostiene a cada especie. Y, como la saiga, otros animales exóticos y misteriosos siguen luchando por sus vidas en escenarios desafiantes. Cada uno a su manera, resistiendo, adaptándonos e inspirándonos a mirar el mundo con un poco más de sensibilidad y respeto. En Madagascar, una pequeña criatura con ojos enormes y dedos alargados deambula por el bosque al caer la noche. Conocido como Aye Aye, este lémur tiene un aspecto tan peculiar que inspira miedo y admiración al mismo tiempo. De ojos brillantes y dedo medio esquelético, el Aye Aye está rodeado de leyendas y supersticiones que lo consideran un presagio de mala suerte. Este lémur maldito, como lo llaman algunos, nos recuerda que la belleza y la fealdad son meras percepciones y que la naturaleza va más allá de las etiquetas humanas. El Aye Aye tiene un estilo de vida inusual
que implica usar su dedo largo para golpear los troncos de los árboles y escuchar la cavidad en busca de larvas. Es, esencialmente, un cazador que utiliza su dedo mágico para detectar y eliminar a sus presas, en una técnica que muchos consideran casi sobrenatural. Esta habilidad refleja el ingenio del aye-aye y muestra que la naturaleza siempre encuentra formas creativas de resolver sus desafíos. Su adaptación es un recordatorio de que, muchas veces, las respuestas a las dificultades están en las habilidades que cada persona desarrolla. Lamentablemente, el aye-aye suele ser perseguido por personas que le temen y lo asocian con creencias desafortunadas. En algunas regiones de Madagascar, verlo se considera un presagio negativo, lo que lleva a la gente a cazarlo y amenazar su existencia. Su lucha por la supervivencia está marcada por la falta de comprensión y el peso de las tradiciones locales. Representa así una curiosidad campestre que carga sobre sus hombros tanto la fascinación como la tragedia de la superstición humana. Conocer el aye-aye es comprender cómo el miedo a lo desconocido puede afectar el mundo natural. Y no es el único animal que porta esta dualidad. En diferentes partes del globo existen otras criaturas igualmente enigmáticas que enfrentan el desafío de sobrevivir entre el misticismo y la realidad, desafiándonos a ver más allá del mito y valorar a cada ser por su singularidad. En las aguas cristalinas de la costa australiana nadan criaturas que parecen flotar como fragmentos de algas en la corriente. Son dragones marinos, emparentados con los caballitos de mar, pero con un aspecto tan exótico que es difícil no quedar encantado. Con su cuerpo esbelto y adornado con hojas que asemejan trozos de vegetación marina, estos seres se camuflan perfectamente, volviéndose invisibles para los depredadores. Su apariencia es un espectáculo de delicadeza, una obra maestra de la naturaleza, diseñada para la supervivencia silenciosa en los arrecifes de coral. Aunque parecen frágiles, los dragones marinos tienen una ingeniosa capacidad de adaptación. El dragón de mar común está menos adornado, mientras que el dragón de mar frondoso luce un impresionante conjunto de apéndices que lo convierten en una sombra en la vegetación sumergida. Este camuflaje es su principal defensa, lo que demuestra que, en algunas situaciones, esconderse es la mejor estrategia de supervivencia. Es un recordatorio de que la fuerza a menudo reside en la capacidad de volverse invisible cuando sea necesario. Además de su impresionante apariencia, estos dragones marinos exhiben un curioso comportamiento reproductivo. Los machos llevan los huevos. En un mundo donde la mayoría de las especies asignan esta responsabilidad a las hembras, los dragones marinos rompen el molde, demostrando que incluso en el reino animal, las convenciones pueden ser diferentes. La dedicación de los machos a los huevos es un ejemplo de cuidado y compromiso, y nos hace reflexionar sobre los diferentes roles y dinámicas que puede asumir la naturaleza para proteger la vida. Conocer los dragones marinos es comprender la belleza que se esconde en cada detalle, en cada hoja que se mece con las corrientes del mar, y a medida que profundizamos en el universo de criaturas inusuales, descubrimos que este ingenio está presente en otras especies igualmente fascinantes, esperando sorprendernos con sus adaptaciones únicas. En los bosques y campos de Madagascar, un pequeño mamífero extraño y fascinante desafía toda clasificación. El tenrec, con sus diversas especies que se parecen desde musarañas hasta puercoespines, es una verdadera anomalía de la naturaleza. Parece un collage de características de diferentes animales, un Frankenstein natural que utiliza su peculiaridad como una ventaja adaptativa. Cada especie de tenrec tiene su propio estilo, pero todas comparten una característica común. Son maestros de la supervivencia, adaptándose a entornos que otros evitarían. Una de las habilidades más sorprendentes del tenrec es su capacidad de emitir sonidos mediante estridulación, una técnica más asociada con los insectos.
Con sus cerdas, produce sonidos que sirven para comunicarse con otros de su misma especie. Una estrategia eficaz para mantener unido al grupo. En medio de la densa vegetación de Madagascar, donde la visibilidad es limitada, esta capacidad permite a los tenrec moverse en grupos, lo que demuestra que la comunicación puede surgir de formas inusuales. Este ingenio demuestra cómo cada detalle cuenta para sobrevivir en el entorno en el que se encuentran. La familia tenrec es grande y diversa, con especies que difieren en tamaño, apariencia y hábitos. Algunos viven en árboles, mientras que otros prefieren el suelo o incluso ambientes acuáticos, demostrando una increíble flexibilidad evolutiva. Esta diversidad nos lleva a reflexionar sobre cómo la naturaleza encuentra formas creativas de adaptar una misma cepa a diferentes condiciones. Para sobrevivir en Madagascar, una isla tan rica como desafiante, el tenrec necesita ser multifacético, una verdadera curiosidad del país. Conocer el tenrec es vislumbrar el lado creativo de la naturaleza. En las cuevas oscuras y húmedas de Eslovenia vive una criatura que parece sacada de un cuento medieval. El olmo, también conocido como el dragón ciego. Este enigmático animal permanece escondido en la oscuridad total, lejos de los ojos humanos, como si prefiriera habitar un mundo de misterio y silencio. Sin ojos y con la piel pálida, casi traslúcida, se camufla perfectamente en su hábitat subterráneo, viviendo en una quietud casi absoluta. El olm es una curiosidad fascinante, un ejemplo de cómo la naturaleza adapta a sus niños a los extremos de sus necesidades. Imagínese pasar toda su vida sin ver la luz del día, porque el olm no solo vive sin ver la luz, sino también sin necesitarla. Sobrevive en un entorno donde la visión sería inútil y desarrolla sentidos tan agudos que, incluso sin ojos, percibe todo lo que le rodea. Esta adaptación nos hace preguntarnos, ¿cuántas veces en la vida estamos también inmersos en la oscuridad y necesitamos desarrollar otros sentidos para sobrevivir? Olm, sin querer, nos enseña que la ausencia de algo puede significar el fortalecimiento de otros aspectos esenciales. Curiosamente, el olm tiene una esperanza de vida que supera los 100 años, una hazaña muy rara entre los anfibios. Vive tranquilo, moviéndose poco y ahorrando energías, como si la propia paciencia fuera su esencia. Algunos creen que este estilo de vida es el secreto de su longevidad, una lección que, en nuestro ajetreo diario, quizás valga la pena considerar. Este ser cavernícola se convierte entonces en un espejo de elecciones lentas, de una vida ralentizada y de una resistencia discreta pero inquebrantable. Y por si todo esto fuera poco, solo se alimenta 1 o 2 veces al año, adaptándose a lo poco que la cueva tiene para ofrecerle. La paciencia y adaptación de Olm nos muestran que el mundo tiene sus propias reglas, secretos que solo se revelan poco a poco a quienes están dispuestos a comprender. Y, como él, otros animales misteriosos del planeta también aportan valiosas lecciones escondidas en sus hábitos únicos. En las remotas islas de Nueva Zelanda, un peculiar loro se roba el espectáculo con su historia de resiliencia y singularidad. El kakapo, conocido por su peso y su incapacidad para volar, es uno de los loros fascinante, adaptada a vivir en el suelo y moverse discretamente. En las profundas y frías aguas de la costa de Japón, vive un discreto e impresionante gigante, el cangrejo araña japonés. Con patas que se extienden más de 3 metros, este cangrejo es el artrópodo más grande conocido, un coloso silencioso que se mueve lentamente por el fondo del océano. Sus patas largas y delgadas parecen tener la forma necesaria para navegar en las profundidades, casi como si fueran parte del paisaje mismo. El centollo japonés es una auténtica curiosidad campestre, un recordatorio de las inmensas y misteriosas criaturas que habitan en las sombras del mar. La estructura corporal de este cangrejo
es un trabajo de adaptación y resistencia. Sus patas son delicadas pero fuertes, lo que le permite moverse por terrenos accidentados en el fondo del mar. Y su caparazón, cubierto de pequeñas criaturas marinas, actúa como camuflaje natural, protegiéndolo de los depredadores. Esta capacidad de integrarse en el entorno revela uno de los secretos más antiguos del océano. Lo más grande no siempre es lo más visible, y así, el cangrejo araña vive escondido a plena vista, lo que demuestra que la defensa más eficaz suele ser la invisibilidad. Otro detalle fascinante sobre el centollo japonés es su longevidad. Se estima que puede vivir más de 100 años, una vida de largos viajes por el fondo del océano. Esta esperanza de vida es inusual para la mayoría de los artrópodos, lo que los convierte no solo en un gigante físico, sino también en un antiguo mar. Nos recuerda que, en el ritmo de la naturaleza, la longevidad es un logro y una recompensa para quien se adapta magistralmente a su entorno. Cada detalle del cangrejo araña japonés nos hace reflexionar sobre las misteriosas profundidades del océano, donde tantos secretos aún permanecen intactos. Y, como él, otros gigantes y antiguos del mar esperan para contarnos historias de adaptación y supervivencia en un mundo donde la vida continúa, incluso en las sombras más profundas. En los bosques tropicales de África, entre las sombras de los árboles, se desliza una serpiente que parece salida de una pesadilla. La víbora arborícola de escamas afiladas es una criatura fascinante y de aspecto amenazador, con escamas en forma de cuchillas que le dan una apariencia casi de otro mundo. Al observar esta serpiente, es fácil entender por qué inspira tanto miedo como admiración. Sus afiladas escamas le ayudan a camuflarse entre el follaje y sus movimientos elegantes y sigilosos lo convierten en un cazador implacable. Esta víbora pasa la mayor parte del tiempo en los árboles, desde donde observa el mundo con una calma inquietante, esperando el momento perfecto para atacar. Con un veneno potente y preciso, domina rápidamente a su presa, demostrando que en el mundo natural, la paciencia suele ser la clave de la eficiencia. La víbora de escamas afiladas nos enseña la importancia de la precisión y la serenidad, recordándonos que, como ella, hay momentos en los que es mejor esperar el momento adecuado para actuar. Para los habitantes de los bosques africanos, esta serpiente está envuelta en leyendas y temores, a menudo representada como la guardiana de los bosques. Es una criatura que inspira respeto, un recordatorio de la fuerza y la belleza que la naturaleza puede esconder en sus profundidades. Aunque a primera vista pueda parecer peligroso, juega un papel esencial en el equilibrio ecológico, manteniendo el control sobre otras especies y contribuyendo a la salud del entorno en el que vive. Conocer a la víbora de escamas afiladas es toparse con una faceta de la naturaleza que desafía la percepción común de la belleza y nos invita a explorar la feroz elegancia de los depredadores. Y ella no está sola. En muchas partes del mundo, otras criaturas igualmente intrigantes y hábiles viven en las sombras, listas para enseñarnos más sobre la complejidad del reino animal. A través de las vastas y áridas llanuras de la Patagonia, corre una criatura que desafía una simple descripción. La mara patagónica, con sus largas patas y orejas de conejo, parece un curioso cruce entre un conejo y un ciervo. Tiene una elegancia y agilidad únicas, moviéndose en pequeños saltos que la hacen deslizarse por el paisaje como si siempre estuviera lista para emprender una aventura. Mara es una de esas curiosidades sobre países que nos sorprenden por su peculiar aspecto y su estilo de vida casi poético. Las maras viven en pequeños grupos, donde el vínculo social es fuerte y se basa en la cooperación. En un entorno tan desafiante como la Patagonia, donde la vegetación es escasa y el agua es preciosa, se organizan en colaboración para proteger y alimentar a sus crías. La vida comunitaria de las maras es una lección de convivencia y unidad,
demostrando que incluso los animales entienden el valor de la solidaridad en tiempos difíciles. Y así, cada miembro del grupo encuentra su papel y contribuye a la supervivencia de todos. La adaptación de la mara al duro clima patagónico es otra de sus maravillas. Sus largas patas y fuertes uñas les permiten cavar y refugiarse en madrigueras, protegiéndose de vientos intensos y temperaturas extremas. Es una criatura que ha aprendido a adaptarse a terrenos inhóspitos, demostrando que la resistencia, combinada con la adaptación, es uno de los mayores bienes de la naturaleza. Ella nos inspira a ver el potencial de superación que también existe en cada uno de nosotros. Al descubrir la mara patagónica, vemos que, incluso en los paisajes más desafiantes, la vida encuentra la manera de florecer. Y, como ella, hay otras criaturas que se han convertido en símbolos de adaptabilidad, viviendo donde pocos se atreverían a permanecer. La naturaleza, después de todo, es un juego de resistencia, y cada ser trae consigo una historia de triunfo y resiliencia. En lo profundo del suelo húmedo y entre las raíces de los bosques tropicales, existe una criatura que desafía cualquier intento de categorización fácil: el anfibio cecílido. Sin patas y con un cuerpo alargado que se asemeja a una serpiente, este extraño y fascinante animal a menudo se confunde con una lombriz gigante o una serpiente. Pero el cecílido es, en realidad, un anfibio, un vínculo que parece perdido entre el mundo acuático y el terrestre. Su misteriosa apariencia es una de las muchas curiosidades sobre los países que albergan seres que rompen cualquier estándar. El cecílido pasa gran parte de su vida bajo tierra, en un mundo de oscuridad y humedad, donde utiliza su agudo sentido del olfato para orientarse y cazar pequeños insectos. Su capacidad para sobrevivir en entornos con poca visibilidad nos recuerda la capacidad de adaptación que la vida desarrolla en entornos extremos. Al igual que él, hay momentos en los que necesitas confiar en otros sentidos para avanzar, incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto. Además de su aspecto inusual, el cecílido también destaca por su forma de reproducirse. Algunas especies cuidan con dedicación a sus crías, un comportamiento poco común entre los anfibios. Las madres cecílidas producen una capa de piel rica en nutrientes, que es devorada por sus crías como alimento en las primeras etapas de la vida. Esta dedicación materna nos sorprende y nos hace reflexionar sobre el instinto de supervivencia que traspasa las barreras de las especies, mostrando que el cuidado de la próxima generación es universal. Conocer a la cecílida es explorar el lado oculto de la naturaleza, donde seres insólitos viven en secreto, adaptándose a un entorno de sombras y misterios. Y no está solo. Hay muchas otras criaturas que viven fuera del centro de atención, cada una con su propia historia única de adaptación, escondidas bajo tierra o en las profundidades, esperando ser descubiertas. En las cálidas y poco profundas aguas de Indonesia, un pulpo único e ingenioso desafía cualquier noción común sobre el disfraz. Conocido como pulpo mímico, no solo es un maestro en el arte del camuflaje, sino también un actor natural, capaz de imitar la apariencia y el comportamiento de otros animales marinos. Con una flexibilidad impresionante, se transforma, adoptando formas que van desde pez león hasta serpientes marinas, engañando a depredadores y presas con una habilidad que raya en lo increíble. Es una verdadera curiosidad acerca de los países y mares que albergan criaturas con habilidades tan únicas. El secreto del pulpo mimo reside en su inteligencia. Observa su entorno y elige cuidadosamente qué forma adoptará en función de la amenaza o el objetivo al que se enfrenta. Este animal, de cerebro complejo, nos demuestra que a veces la adaptación más poderosa no es la fuerza, sino la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Como él, hay momentos en la vida en los que necesitamos saber adaptarnos y utilizar nuestras habilidades para sobrevivir y prosperar.
una lección que trasciende el reino animal. La capacidad del pulpo mimético para disfrazarse es también un ejemplo de cómo la naturaleza invierte en creatividad para garantizar la supervivencia. No solo cambia de color y forma, sino que simula movimientos específicos para convencer a otros animales de que es una amenaza o, en ocasiones, una presa inofensiva. Es como si fuera un actor en un teatro submarino, utilizando su astucia para manipular la percepción que lo rodea. Esta habilidad nos enseña que, en determinadas situaciones, la inteligencia puede ser más valiosa que cualquier otra arma. Conocer al pulpo mimo es adentrarse en un mundo donde la adaptación se mezcla con el ingenio. Y no es el único que guarda trucos bajo el manto del agua. En los mares de todo el planeta, criaturas igualmente increíbles poseen habilidades que desafían nuestra comprensión, lo que demuestra que la vida marina es un reino de creatividad ilimitada. En las gélidas montañas del Himalaya, entre ventisqueros y picos aislados, aparece una figura que habita el imaginario popular desde hace siglos: el yeti, o pie grande asiático. Este ser, envuelto en leyendas y misterios, es descrito como una criatura alta, cubierta de pelo, con enormes huellas que dejan enigmáticas huellas en la nieve. Para los lugareños, el yeti es más que una curiosidad sobre el Himalaya. Él es parte del folclore, un guardián de las montañas que se aparece a pocos, pero nunca es olvidado por quienes juran haberlo visto. Los informes de encuentros con el yeti varían en detalle, pero hay algo que siempre emerge en las historias: el aura de respeto y miedo que lo rodea. Algunos testigos afirman haber visto sus huellas, mientras que otros informan de haber visto brevemente su silueta. La ciencia aún no ha demostrado su existencia, pero esto no ha impedido que el yeti se convierta en una de las figuras más discutidas de la criptozoología. Esta duda, este misterio, es lo que alimenta nuestra curiosidad y nos lleva a preguntarnos qué más podría esconderse en el mundo. Para los montañeses, el yeti no es solo un mito. Simboliza la fuerza de la naturaleza y la sabiduría de quienes viven en armonía con lo desconocido. Estas comunidades conservan historias que tratan al yeti con respeto, como si fuera un espíritu de la montaña, una entidad que vela por los valles helados. Este respeto nos hace reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, donde no es necesario revelar todo para ser respetado. El yeti nos enseña a aceptar que lo desconocido también merece reverencia. Conocer las historias del yeti es sumergirse en una rica cultura y un misterio que parece resistir al tiempo y a la tecnología. Y, como él, hay otros seres misteriosos repartidos por el mundo, esperando para recordarnos que, por muy lejos que avancemos, el planeta siempre tendrá secretos guardados en sus rincones más recónditos. En los ríos y pantanos de América del Sur, vive una rana que redefine el concepto de maternidad: la rana cometa. Este peculiar anfibio destaca no solo por su apariencia, sino por la forma única en que cuida a sus crías. En lugar de poner huevos en un nido o dejarlos a la deriva, la hembra los lleva sobre su espalda, donde cada uno está encerrado en una bolsa de piel. Esta fascinante adaptación transforma el propio cuerpo de la madre en una cuna viviente, una curiosidad que no pasa desapercibida para quienes estudian las maravillas de la naturaleza. El ciclo de vida de las crías de rana cometa es igualmente sorprendente. A medida que se desarrollan, permanecen protegidos en las bolsas de piel de su madre hasta que están listos para vivir por sí solos. Este proceso es casi surrealista, como si fueran pequeños pasajeros a bordo de un barco materno, seguros y protegidos. La dedicación de la rana cometa hacia su descendencia nos recuerda que la naturaleza crea vínculos que trascienden cualquier estándar, abriendo caminos que desafían la lógica y muestran el valor de la protección. Además de su inusual modo de reproducción, la rana cometa tiene una apariencia que muchos consideran aterradora.
de piel rugosa y cuerpo plano, se camufla perfectamente en su entorno, lo que le ayuda a evitar a los depredadores. Este aspecto casi alienígena refuerza cuánto la naturaleza esculpe cada detalle para garantizar la supervivencia. La rana cometa es un ejemplo de que, en el reino animal, la belleza puede tomar formas que trascienden nuestros conceptos tradicionales. En los densos bosques del Caribe, un misterioso pequeño mamífero deambula al amparo de la noche, el solenodonte. A primera vista puede parecer inofensiva, con su cuerpo parecido a una musaraña y su hocico alargado, pero esconde una habilidad poco común entre los mamíferos. El solenodonte tiene veneno, característica que utiliza para cazar e inmovilizar a sus presas. Este detalle lo coloca en una categoría única y nos recuerda que en el mundo natural, cada detalle puede ser un arma oculta. La capacidad de producir veneno convierte al solenodonte en un cazador eficiente, que aprovecha esta ventaja para sobrevivir en su entorno. Al morder, inyecta veneno, asegurando que la presa no escape, una habilidad que lo hace destacar como un depredador improbable entre los mamíferos. Esta característica nos hace pensar en cómo cada ser está equipado para enfrentar sus desafíos y que la naturaleza, en su complejidad, ofrece soluciones fascinantes e inesperadas para la supervivencia. Además de su capacidad venenosa, el solenodonte lleva un legado ancestral, siendo una de las especies de mamíferos más antiguas del planeta. Ha sobrevivido al cambio climático, los desastres naturales y las amenazas humanas, manteniéndose firme a lo largo de siglos de adaptación. Su resistencia al tiempo lo convierte en una auténtica curiosidad sobre países que albergan criaturas con historias tan largas como sorprendentes. En las áridas regiones desérticas de Australia, un pequeño reptil de aspecto intimidante camina lentamente sobre la arena caliente. Conocido como el diablo espinoso, este lagarto está cubierto de espinas afiladas que parecen haber sido forjadas por una naturaleza dura. Pero, a pesar de su apariencia feroz, es un animal inofensivo que se alimenta principalmente de hormigas. Las espinas son su principal defensa contra los depredadores, un escudo natural que lo protege y lo convierte en una auténtica curiosidad del desierto australiano. Una de las características más sorprendentes del diablo espinoso es su capacidad para absorber agua a través de su piel. En un entorno donde el agua escasea, utiliza la estructura de sus espinas para capturar la humedad de la arena y la lluvia y canalizarla hacia su boca. Este sistema de supervivencia es uno de los ejemplos más impresionantes de adaptación al desierto, donde cada gota cuenta. Nos muestra que incluso en las situaciones más extremas, la naturaleza encuentra formas creativas de sustentar la vida. Además, el diablo espinoso tiene un curioso comportamiento para confundir a sus depredadores. Cuando se siente amenazado, baja la cabeza y deja al descubierto una falsa segunda cara en su espalda, una protuberancia que engaña y distrae a sus enemigos. Esta táctica de defensa refleja el ingenio de las criaturas del desierto, donde cada segundo cuenta y la astucia puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, una de las criaturas más coloridas y elegantes del océano se desliza por los arrecifes de coral y los mares tropicales, el pez cirujano. Con sus colores vibrantes y sus elegantes aletas, es un espectáculo visual que atrae miradas fascinadas de buceadores y amantes del mar. Pero detrás de toda esta belleza, el pez cirujano esconde un arma afilada en la base de su cola, una espada que utiliza para defenderse de las amenazas. Es un recordatorio de que, en el mundo natural, la belleza y la fuerza van de la mano, cada una con su papel estratégico. La hoja del pez cirujano funciona como una herramienta de defensa precisa y eficaz. Cuando se siente amenazado, mueve su cola rápidamente, dejando al descubierto su espada y ahuyentando a cualquier depredador que se acerque demasiado.
Esta adaptación demuestra que la naturaleza, en toda su creatividad, sabe dar a cada ser los medios para protegerse, aunque parezca inofensivo a primera vista. Es como si el océano estuviera lleno de criaturas con armaduras ocultas, listas para revelarse en momentos de necesidad. Además de su arma secreta, el pez cirujano desempeña un papel importante en los arrecifes, ya que ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema al alimentarse de algas que podrían asfixiar a los corales. Es, por tanto, un actor clave en la salud de los arrecifes, recordándonos que incluso los seres más pequeños tienen un impacto significativo en la preservación del medio ambiente. Esta función ecológica es esencial para la biodiversidad, y su ausencia traería desequilibrio a los arrecifes. En laboratorios de todo el mundo, la ciencia moderna traspasa los límites, creando nuevas especies, mezclando lo natural con lo sintético en un intento de ampliar el conocimiento sobre la vida. Estas creaciones, que a menudo combinan características de diferentes especies, plantean cuestiones éticas y científicas. Para algunos, representan el futuro de la biotecnología y una curiosidad científica que podría resolver problemas globales, mientras que otros cuestionan el impacto de estas prácticas en el equilibrio de la naturaleza. Esta exploración nos hace reflexionar sobre el poder y la responsabilidad de moldear la vida. Uno de los motivos que impulsa la creación de nuevas especies en el laboratorio es la búsqueda de soluciones sanitarias y alimentarias. Combinando genes de diferentes especies, los científicos intentan desarrollar animales que sean más resistentes a las enfermedades, o incluso capaces de producir proteínas y sustancias esenciales. Es como si la ciencia estuviera tendiendo puentes entre especies, tratando de responder a problemas antiguos con soluciones innovadoras. Este avance, sin embargo, nos hace cuestionarnos qué tan seguro es manipular los límites de lo natural. Por otro lado, la creación de especies híbridas y genéticamente modificadas plantea profundos dilemas éticos. ¿Hasta qué punto es aceptable interferir en la genética para obtener resultados ventajosos para la humanidad? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de introducir estos seres en el ecosistema? Estos debates nos recuerdan que la ciencia, como cualquier área, necesita límites y reflexiones sobre el impacto que puede tener. La creación de nuevas especies no es solo un avance tecnológico, sino un punto de reflexión sobre nuestra relación con la vida y el planeta. A medida que la ciencia avanza y las fronteras de la exploración se expanden, el futuro de la biodiversidad continúa revelando secretos inesperados. Con cada nuevo descubrimiento, se nos recuerda que el planeta todavía alberga innumerables especies desconocidas, esperando ser comprendidas y protegidas. Este futuro es una invitación a la curiosidad, una promesa de que aún queda mucho por aprender sobre el papel de cada ser vivo en la compleja red de la vida. La biodiversidad, en toda su profundidad, nos enseña que nuestra comprensión del mundo es solo una fracción de lo que realmente existe. La preservación de estas especies desconocidas es un desafío que crece cada día. Con la expansión urbana, el cambio climático y la explotación desenfrenada de los recursos naturales, el entorno de muchos de estos seres se ve amenazado incluso antes de que podamos conocerlos. La cuestión, entonces, no es solo descubrir, sino también proteger lo que aún no ha sido revelado. Este escenario nos recuerda que todos tenemos responsabilidad con el planeta y que cuidar lo desconocido es, en definitiva, cuidarnos a nosotros mismos. Además de preservar, el futuro de la biodiversidad genera esperanzas de que estas nuevas especies puedan ayudarnos a resolver los desafíos que enfrentamos hoy. Medicinas, tecnologías y conocimientos ecológicos pueden surgir de seres que, hasta ahora, viven escondidos en bosques, océanos y montañas. Cada descubrimiento es como una pieza de un rompecabezas que podría transformar la medicina, la sostenibilidad
e incluso nuestra relación con el medio ambiente. Es como si la naturaleza estuviera lista para revelar sus regalos, si tan solo tuviéramos el cuidado suficiente para recibirlos. El futuro de la biodiversidad es una historia no contada, un enigma que nos hace mirar al planeta con una mezcla de humildad y reverencia. Y a medida que avanzamos, la curiosidad y el respeto van de la mano, llevándonos a una relación más armoniosa con la vida que nos rodea. Así como estas especies esperan ser descubiertas, también hay en cada uno de nosotros un potencial de descubrimiento y cambio, listo para emerger.